Muy bien. Saludos, saludos a todos los que van a poder escuchar esta grabación de Navidad, especial por Navidad. Hace mucho tiempo que no subo al canal, ¿ya? Y este tema, como mi canal de geografía, está relacionado también con la geografía, ¿ya? Como les digo a los muchachos, todo está relacionado con la geografía. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar el cambio de estación. ¿Ya? El cambio de estación. ¿Qué profesor de geografía va a decir que el cambio de estación es el 25 de diciembre? Ninguno. Absurdo. ¿Ya? El solsticio se va a dar entre el 21, 22, 23 de diciembre, más no el 25 de diciembre. ¿Ya? Motivo por el cual vamos a empezar con que es geográficamente, ya, geográficamente falso afirmar que la Navidad se va a dar por algún motivo en relación con la astronomía, con un cambio por una fecha en particular. ¿Ya? Y justamente ya, por ahí empezamos, ¿ya? Por ahí empezamos. Jesús nació el 25 de diciembre, ¿ya? Repito, algunos van a decir que sí, lo que pasa que esto va a ser una superposición de una fiesta que ya existía y vamos a darnos cuenta más bien que es al revés, que van a haber algunos enemigos del cristianismo quienes van a afirmar muchas cosas que es históricamente falso, históricamente falso, geográficamente falso, astronómicamente falso. ¿Ya? Y entre uno y dos videos voy a desarrollar para este tema, ¿ya? Muy interesante, sobre si Jesucristo nació o no el 25 de diciembre. ¿Ya? Repito, está relacionado con la astronomía también, que nosotros estudiamos aquí en la geografía, con el cambio de las estaciones. ¿Ya? Y la geografía se relaciona, de hecho, netamente con la historia. Hay que entender que a 1950 la historia y la geografía se enseñaban como uno solo. Luego se va a separar historiadores de geógrafos, no como lo es el día de hoy. De tal manera se ha separado la historia y la geografía que los historiadores no saben geografía y los geógrafos no saben historia. Estoy exagerando bastante las cosas de repente, pero quizás no tanto, porque uno escucha cosas de los historiadores, como el caso de que el solsticio, bueno, parece que los historiadores se han olvidado de su curso de geografía, ya, y no. Y por otro lado, también los geógrafos estamos aceptando esas cosas, los profesores de geografía estamos enseñando esas cosas, a pesar de que nosotros enseñamos algo muy distinto. El solsticio no está relacionado con el 25 de diciembre. ¿Ya? Pero bueno, entonces empezaremos con este aporte, esperando siempre de parte de ustedes la proliferación de esta información, ¿ya? Una fecha tan importante, ¿ya? Y besos, besos, ya, abrazos para todos en las casas en esta fiesta, porque sí, terminaremos observando que Jesucristo sí nació el 25 de diciembre, ¿ya? A ver. Pero desde los primeros textos litúrgicos de la Iglesia se ha manejado esa fecha con mucha insistencia. Desde los primeros textos litúrgicos, es decir, desde el siglo segundo, ya desde muy temprano el siglo segundo, apenas más o menos el 135, ya encontramos nosotros una misa del 25 de diciembre en Navidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo. ¿Ya? Nosotros ya tenemos esta fecha bastante cercana. ¿Ya? Esta mi hijita que le gusta bastante la Navidad. ¿Ya? Entonces, para que se dé una celebración litúrgica, esto tenemos que comprenderlo, los que sabemos liturgia, no se realiza una práctica liturgia de la noche a la mañana, por si acaso. Las prácticas liturgias tienen todo un desarrollo histórico, todo un desarrollo histórico, toda una tradición. ¿Ya? La misa que hoy día nosotros conocemos es muy reciente, en donde se ha perdido la tradición. ¿Ya? Se ha celebrado una misa, la conocida misa tridentina, durante muchos siglos. Se le dice inclusive desde la misa del tiempo de los apóstoles.
¿ya? Es decir, Vaticano II ha hecho muchos cambios. En este momento no vamos a observar si va para bien o para mal, pero de hecho hubo una destrucción, ya un cambio muy drástico en lo que es la liturgia de siempre por la actual que tenemos. Entonces, como le repito, la liturgia no se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿ya? Van a haber muchas prácticas que se van a hacer uniformizadas, se van a permitir, pero después de mucho tiempo. Lo mismo vemos acá. Si nosotros ya encontramos una liturgia, una misa en los primeros años, siglo segundo, es porque ya hace mucho tiempo estas prácticas, estas tradiciones ya, orales se venían difundiendo. Y en primer lugar, quien sabe cuándo nació Jesucristo, pues es su propia madre, la Virgen María. Y bueno, hoy día a nosotros nos parecería demasiado absurdo creer que una madre no sabe cuándo nació su hijo, ¿verdad? Entonces, y de hecho que María, la madre de Jesús, ¿cómo no vas a recordarse con fecha, día, hora, de cuándo nació su hijo? Un momento tan especialísimo para ella. Entonces, la fecha del nacimiento de una persona es algo muy fuerte, es algo muy notorio, es algo muy celebrado, ¿ya? Y mucho más especialmente por el nacimiento de la persona de Jesucristo. Así es que si hasta hoy día le celebras el nacimiento, ¿no? O celebras muchas cosas. Bueno, dejemos de ver, bueno, o hay que entender que esto no es para menos. Así que manejar una fecha ya desde los principios, una fecha de nacimiento es netamente razonable, ¿no? ¿Quién no sabe cuándo, no sabe cuándo nació una persona tan querida como si tú no supieras cuándo nace tu enamorada, o cuándo nació tu esposa, o cuándo nació tu madre? ¿No? ¿Y quién no celebra esas cosas? ¿O quién no se alegra de esos momentos, ya de esos aniversarios? Entonces, ya de plano, desde el punto de vista actual, parece una tontería querer afirmar que un personaje y una fecha de tanta importancia no es algo histórico o no es algo mantenido históricamente, por favor. Pero bueno, entonces estamos analizando de que ya la liturgia está en los primeros siglos acentuando de que Jesucristo sí nació un 25 de diciembre. Muy aparte de otras afirmaciones que tendremos por místicos, ¿ya? Por santos que Dios le revela, ya, muy aparte de eso, que también tenemos corroboración científica de esas cosas. Entonces, muy bien, sigamos escuchando aquí este videito para ir avanzando en este conocimiento. al punto que los enemigos han tratado de contradecirla. Ahí está el asunto. ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Quiénes han sido esos enemigos que han tratado de contradecir esa fecha, ¿no? Que es muy clave y crucial para cualquier persona, ¿ya? Como es el día de un nacimiento, ¿no? Una fecha muy recordada para todos. Entonces, hablamos de los enemigos. Hoy día hablamos de los masones. Hoy día son los masones que están difundiendo por todo lugar esa desinformación. Pero vamos a darnos cuenta que los enemigos de la iglesia están desde hace mucho tiempo. Vamos a llegar al siglo cuarto. Ya, vamos a llegar al siglo cuarto donde encontraremos ese tipo de cosas, por ejemplo. A ver, En el marco de desvirtuar todo lo relacionado con Jesús. ya tenemos que saber que desde el punto de vista geopolítico, que la masonería gobierna el planeta. Y eso es geopolítica, eso no se llama conspiranoico. Hay que saber geopolítica. Aquí hablaremos sobre las evidencias históricas que existen de que Jesús nació un 25 de diciembre y por qué eso fue un plan de Dios. Muy bien, hasta ahí nomás voy a dejar este videito muy bonito, que usted lo puede encontrar aquí en Foro de la Virgen María. Y profesor, pero este video es un video, valga redundancia, este es un video, esto es una fuente, no es una fuente histórica. Bueno, me puse entonces a investigar en la web documentación escrita, ¿ya? Y sí lo vas a encontrar, sí vas a profundizar. Entonces, eh,
me puse a observar la información que presenta este personaje y encontré lo siguiente, a ver, para los que nos gusta leer también, ¿no? A ver, compartimos por aquí, ¿qué compartimos por aquí? Esto que está aquí, ¿ya? A ver, puedes ir tú buscando, buceando en la información, vas a encontrar cada vez más, más y más. Y encontré esto, por ejemplo, si Jesucristo nació realmente el 25 de diciembre, aquí una fiesta, una defensa de la fecha tradicional de la Navidad. Sí, Cristo nació realmente el 25 de diciembre. Y vamos a observar más bien que si el cristianismo lo dice desde los primeros años, ya, ¿quiénes van a ser más bien los que van a desinformar al respecto? ¿Quiénes van a ser esos enemigos? ¿Dónde están esas fuentes? Lo más tradicional es hablar hoy día de la fecha del sol invicto. Ese es lo más común, ya que hoy día se enseña, se dice, ¿no? De que va a ser una fecha que el cristianismo va a querer cambiar. Ya había una fecha del sol invicto y el cristianismo va a poner ahí esa fecha como para cambiar, para imponerse. ¿Ya? Ese tipo de tontería no tiene ni la más mínima base en la historia, más bien ha sido al revés. Pero repito que la masonería que hoy gobierna la tierra, que es claramente enemigo del cristianismo, está hoy detrás de todas esas cosas también. Entonces, pero también estaba observando este videíto de recientemente tiene 21 horas de ser colocado aquí en la web, subido a YouTube. Por TV Perú, gobierno del Estado, ya sabemos que no gobiernan los masones, por si acaso. Sucedió en el Perú, primer presidente del Perú masón, todos han sido masones, ya, por si acaso, para los que no sepan geopolítica, los que no sepan lo que está detrás de la política, es geopolítica. Dice, sucedió en el Perú, dice sobre la historia de la Navidad en el Perú, mira, 21 de diciembre, dice acá, 2024. Ya, la cosa que recientemente ha sido esta información. Bueno, acá dice hace 21 horas. Bueno, supongo que será mejor la fecha del 21 de diciembre. Bueno, pero la cosa que encontré este videíto recién ya, y me llamó mucho la atención porque en este canal del Estado de Sucedió en el Perú, su programa Sucedió en el Perú, hay una información falsa que se está difundiendo por todo lugar y del cual yo ya hice también un video al respecto, de la preponderancia del emperador Constantino en la aparición del cristianismo. Algunos llegan a decir entonces falsamente de que el cristianismo lo inventa, en el catolicismo, el cristianismo lo va a inventar el emperador Constantino, algo totalmente absurdo, y ahí sí, ya hice un video al respecto. Ya, en este momento, entonces colocaré el video, espero que no haya problemas. Ya, donde observaremos que da esa idea, en esa tónica, de que Constantino impone la fecha de la Navidad. O sea, la idea es por dónde viene, ¿no? ¿Por dónde viene la idea? Ya tenemos una idea de que Constantino va a imponer el cristianismo, a hacer que exista el cristianismo, y entonces que Constantino, otra vez Constantino, reforzaría la idea en esta ignorancia, ¿verdad? Entonces, por eso ya es que puede ser tendenciosa esta afirmación. Escucharemos. En el mundo cristiano, Navidad es la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Aunque los evangelios consideran que Jesús de Nazaret nació en un pesebre de Belén, aldea de Oriente Próximo, no se consigna el día exacto de este extraordinario acontecimiento. Hay que entender que la propia Biblia dice también, en este libro no está escrito todo. Así dice la propia Biblia. En este libro no está escrito todo. Pero sí está escrito todo, ojo, lo que necesitamos para nuestra salvación. Entonces, no está escrito todo. Lo que necesitamos para la salvación, sí. Pero dice bien claro, no está escrito todo. Por si acaso, ¿ya? Hasta la propia Biblia lo afirma. Entonces, ¿dónde está escrito?
Bueno, tienen otros escritos, como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son aquellos escritos que se dan en los primeros siglos, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia. Los que directamente ya beben, como dice, de las fuentes más cercanas. Por eso le llaman los padres de la iglesia. Entonces, hay muchas cosas que Jesús hizo y dijo, dice la Biblia, y no están escritas en este libro. Bueno, entonces también tenemos que saber que es una comunidad. El cristianismo es una comunidad y está su mamá, que nos acompañó por varios años. Y su mamá, de hecho, que va a contar cosas propias que solo sabe una madre, como el nacimiento de su hijo, por ejemplo, ¿no? Cómo fue, todas esas cosas. José tampoco, el papá de Jesús, no, el papá el que acompañó a Jesús, porque no era su papá biológico, ¿no? El papá político de Jesús, San José, ya no estaba con nosotros. ¿De quién sabemos también posiblemente estas cosas? Lógico, de su madre, aparte de la revelación divina, ¿ya? Entonces, ahí analizamos nosotros, ¿ya? De esta fiesta. No está en la Biblia la fecha explícita, pero sí nos da varios aportes históricos, por si acaso. El que nazca en un pesebre significa sencillez, significa humildad, porque Dios Mucho cuidado con poner aquí historiadora. ¿Por qué? Repito, porque las personas que no están bien informadas, la mayoría de gente, y esto es, es del Estado, lo ve la gente que tiene su televisión no común, sin cable, cuando ve acá el título de historiadora, va a pensar que esto es historia, que todo lo que se está diciendo acá es historia. Y eso no es necesariamente, ¿verdad? Ojo, pero son ideas subliminales que a uno le puede quedar, ¿no? A cualquier persona que no estudia, no investiga, le pueden quedar esto. Ah, historiadora. Esa es historia, es verdad. Y por si acaso eso no es así. no quería lujos. Sus primeros visitantes fueron los pastores, que son gente humilde, ¿no? Gente de buen corazón, gente de pocos recursos materiales. Y en ese entorno quiso nacer Jesús. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el... En el siglo cuarto, sí, el 313, el Edicto de Milán, lo que va a hacer es dar libertad de culto. Que por si acaso, Constantino no era católico. Constantino era hereje, era arriano. Por si acaso, era un hereje. ¿Ya? Por si acaso. Así que él nunca va a fundar la iglesia católica, para nada. A lo mucho, exagerando, la iglesia arriana, si quieres. Tampoco, porque él se hizo arriano, y si la iglesia arriana ya existía antes que él. Pero bueno, entonces, aquí vamos a la idea de que Constantino, supuestamente, a ver. siglo IV, el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, con la intención de superponer las prácticas cristianas a las paganas y respaldado por el Papa Julio I, Constantino estableció el día 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús. Constantino lo establece, pero si estamos diciendo que existe una tradición litúrgica, o sea, una misa, más o menos me acuerdo bien, el año 135. Y este es, el edicto de Milán lo dio el 313. Y esto, o sea, es totalmente antihistórico, ya anticientífico afirmar pues que él va a poner esa fecha. Es- Pero por eso hablamos de supuestos historiadores, supuesto sucedió en el Perú y los datos falsos, falaces que nos presentan. Entonces, paso a compartir. Ya, paso a compartir de esta misma página también. A ver, perdón. Espero que sea escuchado o si... Sí, ¿no? Eh, a ver, me puse entonces a buscar algo escrito para ustedes y encontré esto, ¿no? Como les estaba comentando, ya, uno se pone a buscar información del video primero que les presenté
y va encontrando estas informaciones. Claro, uno puede llegar inclusive a las fuentes primarias. Uno buscando va a llegar, repito, a las fuentes primarias. Estoy haciendo una presentación en base a lo que cualquier persona en la web, cualquier mortal como yo, que no soy historiador, va a poder encontrar información. Pero repito que uno puede buscar también las fuentes primarias o lo más cercano a ello, ¿ya? Y por lo tanto sería motivo de este diálogo, ¿ya? Y a ver, ¿qué dice por acá? De este libro, dice de Eternal Society, la ciudad eterna, City, perdón, City, Eternal City, la ciudad eterna. Acá nos dice la Iglesia Católica, al menos desde el siglo segundo, ha afirmado que Cristo nació el 25 de diciembre. Sin embargo, se puede afirmar, ojo, estamos hablando de fuente histórica, pero la tradición oral es anterior a la tradición escrita. Hablamos fuente histórica como fuente escrita, pero la tradición oral es anterior a esta. ¿Ya? Y para los que osan decir que la tradición oral son habladurías que se distorsionan, pues eso es desconocimiento, desconocimiento de nuestro mundo antiguo. ¿Ya? Antes la gente tenía la tradición oral de modo muy certero. La memoria, el uso de la memoria era ampliamente utilizado. ¿Ya? Y la tradición se corrige a sí misma. Es decir, antes no había televisores, antes la gente conversaba. Antes la gente dialogaba bastante, alrededor de las hogueras, por eso es la palabra hogar, alrededor de las hogueras, alrededor de los fuegos, que era, antes no había corriente eléctrica. La gente dialogaba bastante. Y en esos diálogos se transmitía de padres a hijos los conocimientos. Y no solo de padres a hijos, sino la comunidad. Y se reunía y recordaba y volvía a poner, a enfatizar, etcétera, etcétera. La tradición escrita es algo bastante eh, fuerte, recurrente, ya era la vida, era tan real como un escrito, por si acaso. Pero son cosas que a nosotros el día de hoy no nos enseñan bien o lo distorsionan, haciéndonos creer que el teléfono malogrado que hoy existe en sociedades como hoy, que ya no dialogan con sus hijos, que andan mirando televisión en vez de conversar con su familia, etcétera, etcétera, un mundo tal de la desinformación que hoy vivimos, pues antes en la sociedad no era así, ¿no? La tradición oral es bastante fuerte. Pero bueno, entonces la Iglesia Católica dice aquí, desde el siglo segundo ha afirmado que Cristo nació el 25 de diciembre. Sin embargo, se suele afirmar los enemigos de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo no nació. Para simplificar, y esa es una idea hoy día bastante difundida, lamentablemente. Para simplificar, expongamos las objeciones habituales a la fecha del 25 de diciembre y refutemos cada una de ellas. Dice, las objeciones habituales. Primera objeción que encontramos, el 25 de diciembre fue elegido para reemplazar, y ha sido al revés más bien, la fiesta pagana romana de los Saturnales. Los Saturnales eran una fiesta popular de invierno, por lo que la Iglesia Católica prudentemente, dice la objeción anticristiana, la sustituyó por la Navidad. Dice acá, responde a la objeción número uno. Los Saturnales conmemoraban el solsticio del invierno. Pero el solsticio de invierno, como todo el mundo lo sabe, en geografía, no es un 25, es antes. Por eso le digo que esto, ya empiezan con cosas absurdas. Y hay historiadores que repiten esta cosa porque parece que no saben geografía. Ya hablé al respecto sobre la separación entre la historia y la geografía. Es cierto que las celebraciones, los Saturnales, comenzaron el 17 de diciembre y se extendieron hasta el 23, pero en este caso no es el 25. La fecha no coincide. Ya, ahora, más bien eso tendrá una interpretación. En plena oscuridad viene la luz. Jesucristo va a nacer el 25. En plena oscuridad nace la luz. Porque cuando nace Jesucristo en el tiempo de los judíos estaban terriblemente mal. Tan terriblemente mal estaban los sacerdotes judíos que vieron, comenta las escrituras,
a un muerto resucitado y dicen hay que matar al que lo resucitó. O sea, hay que ser recontracerrado de mente como para afirmar eso, matar al resucitado, matar al que resucitó. Oye, pero si estás observando que estas son señales, ya el cojo ve, perdón, el ciego ve, el cojo anda, etcétera, etcétera, que tus mismas escrituras están afirmando que será del Mesías. Y no, hay que matar al que hace las señales del Mesías. O sea, los sacerdotes estaban en lo peor, en la peor expresión. De tal manera Jesús va a decir de los judíos, le va a decir hijos de Satanás. Así está en las Sagradas Escrituras. Ya, entonces, ¿no? Claro, por eso los judíos que hoy día gobiernan el mundo, ¿no? Que están detrás de la masonería, por eso quieren eliminar también el Nuevo Testamento, por si acaso, ¿no? Quieren eliminar el Nuevo Testamento. Entonces, ya vemos entonces por ahí. Entonces la fecha no coincide, ¿ya? Geográficamente errado. Objeción número 2. El 25 de diciembre fue elegido para reemplazar la festividad pagana romana, ¿ya? Natalis Solis Invicti, que significa el cumpleaños del sol invicto. Dice así. Respondo a la segunda objeción. Examinemos primero, ojo del libro que hemos visto, examinemos primero, dice, el culto al sol invicto. El emperador Aureliano introdujo el culto al sol invicto en Roma. ¿Pero qué año? El 274. Y nosotros ya tenemos registro escrito antes que eso. Más de 100 años antes que eso ya tenemos la celebración de la Navidad. Por lo tanto, también sería absurdo. Y así, Aureliano encontró tracción política con este culto, porque su propio nombre, Aureliano, deriva de la palabra latina aurora, que denota amanecer, la aurora, la salida del sol. Las monedas revelan que el emperador Aureliano se llamaba a sí mismo, es decir, así está en las monedas que él mismo manda acuñar, el pontífice del sol. Por lo tanto, Aureliano simplemente acomodó un culto solar genérico e identificó su nombre con él. Él es el sol. A él, a finales del siglo tercero. O sea, totalmente ahistórico. Falso. Lo más importante es que no hay registro histórico de una celebración. Ajá, ajá. No hay registro histórico de una celebración, se refiere escrito. No, o cosas por el estilo, claro. No, algo físico, no oral. Lo más importante es que no hay un registro histórico de una celebración de Natalis Sol Invictus el 25 de diciembre. No hay. Antes del año 354 después de Cristo. Entonces, por acá me dice que el emperador Constantino lo pone el 25 de diciembre y ahora me dice que el 350 después de Cristo, después de Constantino, ya recién se celebra. Otra contradicción entre lo que hemos visto de sucedió en el Perú y otros aportantes. O sea, otra total contradicción, ¿ves? Entonces, lo más importante, como dice, la mentira tiene patas cortas. Rápidamente se le alcanza la mentira. Rápidamente uno se da cuenta cuando busca. Dice, lo más importante es que no hay registro histórico de una celebración ya del Sol Invicto el 25 de diciembre hasta antes del 354. En un manuscrito iluminado del año 354 después de Cristo, hay una entrada para el 25 de diciembre donde dice, ya en resumidas cuentas, dice, eh, aquí la Navidad del Invicto, ya los juegos ordenados, o el número 30, etcétera. Dice, por lo tanto, resumimos, la inscripción significa que se ordenaron 30 juegos para la Natividad del Invicto del 25 de diciembre. Nótese que la palabra sol no está presente. Además, el mismo códice también enumera, dice, Natus Christus in Bethlehem Laudae, para el 25 de diciembre. Aquí la frase se traduce como nacimiento de Cristo en Belén de Judea. Ahora, la fecha 25 de diciembre se convirtió en el cumpleaños del sol invicto. ¿Solo cuando? Ay, 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 este dato muy interesante. La fecha del 25 de diciembre se convirtió en el cumpleaños del sol invicto solamente
bajo el emperador Juliano, llamado el apóstata. ¿Y por qué apóstata? Porque va a ser un apóstata, o sea, va a renegar del cristianismo, va a ser un hereje. Dice, Juliano el apóstata, ya vemos quiénes están detrás de todas estas mentiras y todas estas patrañas, pues los enemigos de la iglesia, como ves ahí, por eso le llaman Juliano el apóstata. Julián el apóstata había sido cristiano, pero había apostatado, había renegado de la fe y había regresado al paganismo romano. Tenemos que saber por historia que los romanos eran bastante terribles, por no poner una palabra, peor, ¿no? Terribles. Bueno, volvió a las cosas muy malas que hacían los romanos. La historia revela que fue el odioso ex emperador cristiano quien erigió una festividad pagana, ex emperador cristiano, ahora pagano, erigió una festividad pagana el 25 de diciembre. ¿Ya? Piensen en eso por un momento. ¿Qué estaba tratando de reemplazar? Mira, la historia revela que fue este ex emperador cristiano, ex cristiano, quien erigió una festividad pagana el 25 de diciembre. O sea que la cosa fue al revés, no como nos cuenta, fue más bien al revés. Dice, no, el cristianismo se impone. Más bien fue al revés. Estos hechos históricos revelan que el Sol Invicto no era probablemente una deidad popular en el Imperio Romano. El Imperio Romano no necesitaba que se le quitara la costumbre de celebrar una fiesta supuestamente después de la cristianización de Roma. La fiesta del cumpleaños de Sol Invicto era poco tradicional y poco popular. Turnales mencionados anteriormente, otra fiesta romana, eran mucho más populares, más tradicionales y más divertidas. Parece más bien, evidentemente, que más va a ser que Juliano el apóstata, que había apostatado, había intentado introducir una fiesta pagana para reemplazar la cristiana. O sea, al revés de lo que hoy nos cuenta. Objeción número 3. Cristo no pudo haber nacido en diciembre, ya que San Lucas describe a pastores pastoreando, dicho sea de paso, en los campos vecinos de Belén. Los pastores no pastorean durante el invierno, por lo tanto, Cristo no nació en invierno. A ver, objeción geográfica, objeción de geógrafos, objeción de geografía. Recordemos que la Palestina no es Inglaterra, Palestina no es Rusia, no es Alaska. Quiere decir que no está en altas latitudes. Belén está situada a una latitud, geografía, de 31,7 grados latitud norte. Acá el que hace este escrito dice, mi ciudad de Dallas, los Estados Unidos, allá en Texas, tiene la latitud mayor de 32,8 grados latitud norte. Y todavía hace bastante calor afuera, en la calle, en diciembre. Porque recién está empezando el invierno. Recién está empezando el invierno. O sea, todavía se parece a otoño, ¿ya? En el Perú eso lo ve, eso, para nosotros eso lo vamos a ver muy comprensiblemente, ¿ya? Al menos para nosotros en esta zona gran capitalina no hay mucha diferencia en el año. Para nosotros invierno que verano, ¿ya? Para nosotros esto es prácticamente lo mismo, una chompita, no es la única diferencia. En este caso está comparando el que escribe a Dallas, que está a menor latitud, o sea, a mayor latitud, más alejado del Ecuador, en comparación a Belén. Pero a nivel geográfico, repito, recién está empezando el invierno. 21, 22, 23 de diciembre recién empezó el invierno. A 2 días, a 2 días recién empezó el invierno. Dice entonces todavía hace bastante calor fuera en diciembre. Y recordemos que también las ovejas son de pelaje lanar. Y justamente por eso en el Perú, cuando España viene, ¿a dónde va a colocar sus ovejas? Pues en las mesetas también. A los 4.000 metros las ovejas soportan esas temperaturas frías. Así que las ovejas son un animal resistente para el invierno. Ya, tampoco estamos hablando de que le vamos a mandar granizada encima y van a vivir sobre el hielo, ¿no? Pero son una especie ya típica de invierno.
Ya, ojo. Entonces, y todavía hace bastante calor afuera en diciembre. Ya, como observó el gran Cornelius a Lápide durante su vida, uno todavía dice, podía ver pastores y ovejas en los campos de Italia a fines de diciembre. Y esta hace la comparación. E Italia está a una latitud más alta que Belén. Dice así. Entonces Belén está más cerca al Ecuador. Ya, y si en Italia, en este caso, como está manifestando Cornelius a Lápide, todavía hay ovejas a fines de diciembre, y habla a fines de diciembre, como el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué en Belén no hay pastores? O sea, ahora, por eso digo que a veces los historiadores parece que se olvidaron de su curso de geografía. Ahora pasamos a establecer el cumpleaños de Cristo a partir de la Sagrada Escritura. Bueno, y es otro tema, ya no me voy a meter a las Sagradas Escrituras en ese momento, sino la parte geográfica, historia, geográfica histórica. Ya, muy bien. Entonces, deseando ya a todos una feliz Navidad, para decir entonces que la tradición cristiana es muy antigua, desde su madre. Es algo muy absurdo creer que una fecha tan importante no se va a guardar con fidelidad, ¿ya? Y de que todos los las supuestas objeciones son erróneas y vergonzosas. Ya, muy bien, esperando entonces que ustedes lo puedan compartir, también sus objeciones, lo ponen por escrito, ya, y más. Ya, claro, esperando también que más puedan enterarse de estos temas, suscribirse, invitar, ya, a más personas y ponerle el like. Ya, muchas gracias a mi corto público, escaso público, pero público. Muchas gracias y feliz Navidad para todos. ¿Ah? Feliz Navidad, de verdad. Cristo se hizo hombre.